Hay cosas que nunca cambian en el fútbol español. Puedes cambiar los presidentes, los entrenadores, los jugadores, hasta el formato de las competiciones, pero hay una constante que parece grabada a fuego en este país. El Real Madrid y su entorno mediático siempre encontrarán la manera de generar ruido, especialmente cuando el Barça empieza a levantar cabeza. Y esta semana, culés, el ruido tiene nombre propio: Vinícius Junior. El brasileño volvió a ser protagonista, no por su fútbol, que, por cierto, esta temporada está siendo tan irregular como sus celebraciones, sino por una nueva provocación que ha vuelto a encender las redes. Tras el último partido del Madrid, con el resultado ya decidido, Vinícius se dirigió a la cámara y soltó una frase que no pasó desapercibida: «El Barça ya no asusta a nadie». Sonrisa incluida, mirada desafiante y gesto final a la grada. Una provocación tan innecesaria como predecible, porque ya sabemos que cuando el brasileño no tiene el balón, busca protagonismo con la boca. Pero lo curioso no fue la frase en sí, sino lo que vino después. En cuestión de minutos, los mismos programas de siempre, ya sabes cuáles, los de las tertulias nocturnas donde el grito vale más que la razón, empezaron a aplaudir el carácter competitivo de Vinícius, justificando lo que, si lo hiciera un jugador del Barça, sería calificado como falta de respeto o provocación inadmisible. El doble rasero de siempre, solo que esta vez más evidente que nunca. En el entorno culé, la reacción fue inmediata. Algunos optaron por el sarcasmo, otros por la indignación, y unos cuantos, los más veteranos, simplemente se rieron. Porque esto, al final, es un déjà vu. Cada vez que el Barça muestra señales de mejora, cada vez que se insinúa que el proyecto de Flick empieza a funcionar, aparece un Vinícius, un periodista de la caverna o una polémica arbitral para intentar distraer. Y mientras tanto, el Barça sigue a lo suyo, en silencio, sin tanto espectáculo mediático, construyendo un equipo que ya empieza a recuperar sensaciones. Lo más irónico de todo es que Vinícius, que tanto habla de respeto cuando recibe insultos racistas, con toda la razón del mundo, por cierto, parece olvidar aplicar el mismo principio cuando se trata de respetar a sus rivales. Y claro, cuando el respeto se convierte en una moneda que solo se usa a conveniencia, pierde todo valor. Esta última salida de tono no solo molesta al barcelonismo por lo que representa, sino porque llega en un momento muy delicado para el Madrid. El equipo blanco viene mostrando grietas en el juego, Ancelotti empieza a tener sus primeros roces con la directiva, y el vestuario no parece tan unido como la prensa blanca intenta vender. Y cuando las cosas se tambalean, ya sabemos lo que toca: una cortina de humo, una provocación mediática, algo que cambie la conversación. Y esta vez, el encargado de prender la mecha fue Vinícius. Mientras tanto, en Barcelona, Flick mantiene su discurso sereno. No responde, no entra en provocaciones. Su plan es otro: construir, recuperar a sus lesionados y devolver al equipo a su identidad futbolística. Pero claro, la prensa madrileña necesita carnaza, necesita conflicto, y si no existe, lo inventan. Por eso, lo que empezó como una frase más de Vinícius se ha convertido en una nueva campaña de titulares vacíos, tertulias inflamadas y clips de TikTok sacados de contexto. Y ahí, culés, es donde empieza la verdadera historia de esta semana. Como una provocación aislada se transforma, por arte de narrativa mediática, en el tema principal del fútbol español, mientras los verdaderos problemas, los que afectan al juego, al arbitraje, a la gestión y al fair play, se esconden bajo la alfombra. Mientras la provocación de Vinícius encendía las redes y ocupaba horas de tertulia, otro tema comenzaba a tomar forma en el entorno culé: la sanción a Hansi Flick. Sí, justo ahora, cuando el Barça empezaba a recuperar ritmo, cuando el equipo mostraba por fin esa solidez táctica que tanto había costado construir, llega la sanción al técnico alemán por una supuesta conducta inapropiada durante el último partido de Liga. Conducta inapropiada, dicen. Pero claro, en este país, levantar los brazos para pedir explicaciones a un árbitro puede costarte un castigo, mientras que otros técnicos pueden invadir el campo, gritar a los colegiados o incluso encarar rivales sin consecuencias. El problema no es la sanción en sí, porque Flick, con su perfil disciplinado, asumirá lo que toque, sino lo que representa. Porque el alemán no es un técnico que suela perder los nervios. No es de esos que montan espectáculos en banda ni que buscan protagonismo. Y, sin embargo, ha sido sancionado. ¿Casualidad? Tal vez. Pero ya sabemos cómo funciona este sistema. Cuando el Barça empieza a encontrar estabilidad, aparece la burocracia deportiva para reajustar las cosas. Los medios madrileños,
como no, aprovecharon el momento. Titulares como Flick pierde los papeles o el alemán muestra su verdadero carácter inundaron los programas de televisión. De repente, lo que había sido una protesta mínima se convirtió en un escándalo nacional. Se hablaba más de la expresión facial de Flick que del arbitraje que perjudicó al Barça. Nadie mencionó las decisiones dudosas, los fueras de juego milimétricos o las faltas no pitadas. No, eso no interesa. Lo que interesa es mantener la narrativa de que el Barça, incluso cuando se comporta con respeto, es el problema. Y lo más curioso es que Flick, lejos de montar un drama, se limitó a dar una lección de profesionalismo. En rueda de prensa, fue claro: tengo respeto por los árbitros, pero también espero respeto hacia mi equipo. Si levantar los brazos es motivo de sanción, aceptaré la norma, pero que se aplique a todos por igual. Directo, elegante y sin victimismo. Justo lo que molesta tanto a cierta prensa, que el Barça tenga un técnico que no entra en el juego del ruido, que responde con hechos, no con frases vacías. Dentro del club, la sanción ha sido recibida con una mezcla de frustración y resignación. Algunos directivos lo dicen en privado: el listón con el Barça siempre está más alto. Cuando se trata de aplicar justicia, hay dos varas de medir y ya ni se disimula. Lo vimos con Xavi, lo vemos con Flick, y lo seguiremos viendo mientras el poder mediático siga concentrado en los mismos de siempre. Pero si algo caracteriza al barcelonismo, es su capacidad para darle la vuelta a la adversidad. Y Flick lo sabe. Por eso, el cuerpo técnico ya trabaja en alternativas para el próximo partido. Su ausencia en el banquillo, dicen dentro del vestuario, será simbólica, porque el trabajo ya está hecho. Los jugadores saben qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. La filosofía está clara: ni los árbitros, ni las sanciones, ni las provocaciones externas pueden distraer al equipo de lo importante. El foco sigue siendo el mismo: competir, recuperar el orgullo y demostrar en el campo que el Barça no necesita ruido para ser protagonista. Porque mientras unos se dedican a hablar, otros prefieren construir. Y justo cuando parecía que la semana no podía traer más titulares, el club sorprendió con una noticia que pocos esperaban y que abre una nueva etapa en la gestión moderna del FC Barcelona: un acuerdo estratégico con Uber. El anuncio del acuerdo entre el FC Barcelona y Uber pilló a muchos por sorpresa. Una de esas noticias que aparecen en medio del ruido mediático y que, sin hacer tanto escándalo, acaban siendo mucho más relevantes para el futuro del club que cualquier sanción o provocación. Porque detrás de este movimiento hay algo más grande que un simple patrocinio: es una declaración de intenciones. El Barça, que durante los últimos años ha luchado por estabilizar sus cuentas, diversificar ingresos y modernizar su modelo económico, ha encontrado en este tipo de acuerdos una vía para respirar. Y Uber, gigante global de la movilidad, no se ha quedado atrás. La compañía busca reforzar su presencia en Europa y asociarse con marcas que transmitan prestigio, modernidad y pasión. ¿Y qué mejor socio que el FC Barcelona, un club que, incluso en sus momentos más difíciles, sigue siendo un símbolo universal? El acuerdo incluye varias áreas: transporte oficial para socios y empleados, servicios personalizados para los días de partido en Montjuïc y, sobre todo, una colaboración tecnológica para integrar soluciones de movilidad sostenible en el futuro Camp Nou. En otras palabras, Uber no solo pone dinero, pone su infraestructura. Y eso, culés, puede marcar una diferencia. Lo interesante es cómo este tipo de acuerdos chocan con el relato que durante años ha intentado mantener la caverna mediática: ese discurso de que el Barça está en ruinas, sin capacidad de maniobra y dependiendo de milagros económicos. Pero la realidad es que, paso a paso, Laporta y su junta han sabido moverse en un terreno complicadísimo, usando creatividad financiera y estrategia para mantener el proyecto vivo. ¿Perfecto? No. Pero efectivo, sí. Uber no se asocia con clubes en decadencia. Uber busca instituciones que generen impacto global. Y que el Barça haya cerrado este trato, en pleno proceso de reconstrucción económica, demuestra que sigue siendo un imán para las grandes marcas. No solo por historia, sino por influencia y conexión emocional con millones de personas. Aún así, la noticia no estuvo exenta de polémica. Algunos sectores del barcelonismo más purista levantaron la ceja: ¿Uber, una empresa privada, dentro del ADN Barça? Pero lo cierto es que los tiempos han cambiado. La supervivencia del club,
en un fútbol dominado por fondos de inversión y estados empresa, depende precisamente de encontrar alianzas inteligentes que no comprometan la esencia, pero sí permitan competir en igualdad. Desde el club, el mensaje fue claro. Este acuerdo no es solo económico, es estructural. Pretende mejorar la experiencia de los aficionados, facilitar la llegada al estadio y, sobre todo, posicionar al Barça como un referente en innovación tecnológica aplicada al deporte. Y ahí, culés, está la clave. No se trata solo de sobrevivir, sino de evolucionar. Mientras tanto, claro, los medios madrileños intentaron quitarle relevancia. Algunos titulares hablaban de acuerdos de emergencia, otros de alianzas desesperadas. Pero basta con mirar las cifras y la reacción internacional para entender que este es un paso estratégico que pocos clubes en el mundo podrían replicar en su situación actual. Y es aquí donde se ve la diferencia de gestión. Mientras en otros despachos se habla de fichajes imposibles y proyectos faraónicos, en el Barça se trabaja con los pies en la tierra, buscando sostenibilidad real. No con promesas vacías, sino con acuerdos tangibles. Así que sí, puede que no sea la noticia más mediática de la semana, pero es la más trascendente. Porque cuando los focos se apagan y las polémicas se disuelven, lo que queda son las decisiones que de verdad construyen el futuro del club. Y este acuerdo con Uber, lejos de ser anecdótico, puede marcar un antes y un después en la manera en que el Barça se conecta con sus socios, con su ciudad y con el mundo. Pero, como siempre en Can Barça, nada se vive en calma. Porque justo cuando la afición empezaba a digerir la buena noticia, el entorno mediático volvió a hacer lo suyo, reavivar la polémica, mezclar temas y buscar la grieta. Y esta vez lo hicieron combinando los tres elementos de la semana, Vinicius, Flick y Uber, en un mismo relato absurdo, intentando vender la idea de que el Barça está más distraído que nunca. Y es ahí, culés, donde la historia vuelve a repetirse, el ruido contra la razón. Pero lo que no entienden algunos es que este Barça, con Flick al mando, empieza a hacerse fuerte precisamente en el silencio. Y mientras todo eso pasaba, la provocación, la sanción, el acuerdo, algo mucho más interesante se cocinaba bajo la superficie, el relato. Porque, en este país, el fútbol no solo se juega en el césped, también se juega en los micrófonos, en las tertulias y en los titulares. Y ahí, culés, el Barça lleva años luchando contra una maquinaria bien engrasada. La semana fue el ejemplo perfecto. Vinicius provoca al Barça y los medios hablan de pasión competitiva. Flick se queja con respeto y los medios lo tildan de técnico tenso. El Barça firma un acuerdo millonario con una multinacional global y la prensa dice alianza de emergencia. Da igual lo que se haga, da igual si es un paso adelante o una buena noticia. El relato siempre se retuerce para generar duda, polémica o desgaste. Y ese, justamente, es el campo de batalla que el club empieza a entender que también hay que jugar. Porque Hansi Flick puede ser todo lo tranquilo que quiera, pero sabe que el entorno en el que trabaja no lo es. El técnico alemán está empezando a descubrir lo que tantos entrenadores culés vivieron antes, que dirigir al Barça no es solo preparar un once o un sistema, sino también resistir al ruido constante que llega desde Madrid. Y sin embargo, su reacción, su serenidad y su forma de gestionar la tormenta están gustando mucho dentro del club. Algunos incluso dicen que su perfil antirruido es justo lo que el Barça necesitaba para recuperar control y equilibrio. Mientras tanto, desde Valdebebas, la estrategia es tan evidente que casi da risa. Cuando el Madrid gana, se exalta el fútbol. Cuando el Madrid empata, se exalta la polémica. Y si el Barça hace algo bien, se busca inmediatamente un matiz que lo ensucie. Es un guión repetido hasta el cansancio. Lo que cambia es que, esta vez, el barcelonismo está más despierto. Los aficionados no tragan con titulares manipulados, los periodistas independientes replican rápido, y los canales como Universo Culé desmontan el relato en cuestión de minutos. Y eso, aunque parezca un detalle, empieza a incomodar mucho. Porque durante años, el control mediático fue total, un ecosistema cerrado donde el discurso blanco marcaba el ritmo. Pero ahora, con redes sociales, con medios alternativos y con una afición más informada, la caverna ya no tiene el monopolio del relato. Y cuando pierden el control del relato, pierden poder. Por eso la agresividad, por eso la provocación constante, por eso la obsesión con el Barça incluso en semanas donde el club no genera polémicas propias. Dentro del vestuario azulgrana,
las cosas están más tranquilas de lo que el entorno quiere hacer ver. Flick tiene buena sintonía con los pesos pesados, los jóvenes siguen creciendo y la directiva se mantiene firme en su plan económico. Los jugadores, lejos de distraerse, están usando todo este ruido como motivación. Algunos, incluso, lo ven como un signo claro de que el Barça empieza a molestar otra vez, de que vuelve a ser un problema para los que llevan demasiado tiempo cómodos en el poder. Y es que, cuando el Barça va mal, el silencio reina, pero cuando empieza a ir bien, el ruido se multiplica. Y eso, culés, no es casualidad, es señal de que el equipo vuelve a tener peso, vuelve a ser peligroso, vuelve a importar. En los despachos del Camp Nou, de las oficinas temporales, mientras el estadio renace, se comenta que la directiva no quiere entrar en guerra abierta con los medios, pero sí reforzar su presencia comunicativa. Más control sobre el mensaje, más transparencia con los socios, más contenido propio. Porque si el relato no lo cuenta el Barça, otros lo contarán por él, y ya sabemos cómo acaba eso. Lo que viene ahora es un punto de inflexión. Si el club sigue manteniendo su línea de calma, gestión moderna y resultados en el campo, el ruido mediático se volverá irrelevante. Pero si cae en la trampa de responder a cada provocación, el sistema volverá a ganar. El mensaje es claro, el Barça no puede perder tiempo en guerras mediáticas. Su respuesta tiene que estar en el fútbol, en el trabajo, en el crecimiento. Porque ahí, y solo ahí, es donde se desmontan las narrativas con hechos. Y, mientras tanto, Vinicius podrá seguir provocando, los tertulianos podrán seguir gritando y los árbitros podrán seguir sancionando con doble rasero. Pero si el Barça mantiene su rumbo, si sigue construyendo desde la calma, si Flick consigue que el equipo hable en el campo, todo ese ruido acabará convirtiéndose en lo que realmente es, un eco hueco de un sistema que empieza a perder control. Y así, culés, termina otra semana en el universo azulgrana. Una semana donde todo lo que rodea al Barça volvió a estar en el centro del ruido mediático, aunque por motivos completamente ajenos al fútbol. Una provocación de Vinicius, una sanción absurda a Flick y un acuerdo que demuestra que el club sigue vivo, fuerte y mirando hacia adelante. 3 historias distintas, pero un solo patrón. Cuando el Barça se mueve, el sistema se inquieta. Lo de Vinicius no es nuevo. Es el síntoma de un fútbol que confunde el show con la esencia, el ruido con la competitividad. Y su actitud, que algunos venden como carácter, no es más que el reflejo de un entorno que necesita villanos y héroes para mantener el relato vivo. Pero en el fondo, cada gesto, cada frase, cada provocación dice más de ellos que de nosotros. Porque el Barça, incluso cuando guarda silencio, genera más conversación que cualquier otro club. Lo de Flick, en cambio, sí es importante. Porque el alemán está marcando una diferencia enorme en lo que a cultura futbolística se refiere. Es metódico, serio, ajeno al teatro y centrado en el trabajo. Y por eso incomoda. Porque un entrenador así rompe el patrón del caos mediático que tanto le gusta al sistema. Lo sancionan no por levantar los brazos, sino por representar todo lo contrario a lo que se quiere promover: orden, disciplina y serenidad. Flick es el tipo de líder que no necesita ruido para ganar autoridad. Y eso, en un Barça tantas veces devorado por la histeria externa, es oro puro. Y lo del acuerdo con Uber, aunque parezca una noticia más de negocios, es en realidad una metáfora de lo que está intentando hacer Laporta: mantener al Barça competitivo en un mundo que ya no perdona la lentitud. Sí, hay errores, hay decisiones polémicas, hay críticas justificadas. Pero también hay una dirección clara. El club quiere modernizarse, quiere ser sostenible y quiere recuperar su independencia económica. No se trata de vender el alma, se trata de evitar hipotecarla otra vez. Lo cierto es que todo lo que ha pasado esta semana demuestra que el Barça sigue siendo el centro del fútbol español, incluso cuando no juega. Porque mientras unos viven del ruido, otros siguen siendo el motivo del ruido. Y eso, culés, significa una sola cosa: el Barça vuelve a importar. Y por eso, ahora más que nunca, toca mantener la fe. No dejarse arrastrar por el pesimismo ni por la manipulación. No darle importancia a cada provocación ni a cada titular inventado. Porque lo que se está construyendo es algo más profundo: un equipo con identidad, un club con rumbo y una afición que, a pesar de todo, sigue unida por los mismos colores. Vinicius podrá provocar,
los tertulianos podrán mentir, los árbitros podrán sancionar y los enemigos del Barça seguirán haciendo ruido. Pero el Barça tiene algo que ellos nunca entenderán, una historia que no se puede borrar, una afición que no se rinde y un escudo que pesa más que cualquier micrófono. Así que, culés, en lugar de indignarnos, disfrutemos de lo que viene. Porque el silencio del trabajo bien hecho terminará haciendo más ruido que cualquier provocación. Y cuando llegue ese momento, cuando el Barça vuelva a ganar, a gustar, a dominar, entonces veremos quién realmente estaba construyendo y quién solo estaba hablando. Porque el Barça siempre vuelve. Y esta vez lo hará en silencio, pero con la fuerza de siempre.